¿Qué tal? En esta sesión vamos a meternos de lleno a descifrar los secretos de la genética. Veremos desde las reglas más básicas que definen quiénes somos hasta el poder que tenemos hoy para, literalmente, reescribir el código de la vida. Es un viaje alucinante y, de paso, la clave para el examen de la UNAM. Todo, absolutamente todo, empieza con esta pregunta. Es la pregunta del millón, la que ha intrigado a la humanidad por siglos. ¿Por qué nos parecemos a nuestros padres? ¿Cómo es que las características pasan de una generación a la siguiente? Pues la respuesta está en el código genético. Bueno, vamos a empezar por el principio. El libro de reglas original. El autor fue un monje, Gregor Mendel, que con algo tan simple como chícharos fue el primero en cachar los patrones matemáticos de la herencia. Ok, para entender a Mendel hay que hablar su idioma. Pensemos que el gen es la instrucción para algo, por ejemplo, color de la flor. El alelo, por otro lado, es la versión específica de esa instrucción. Podría ser el alelo para flor morada o el alelo para flor blanca. Ambos son alelos del mismo gen de color. Y aquí va un truco para que nunca se les olvide la diferencia. El genotipo es como la receta secreta de un pastel, la combinación de alelos que no podemos ver. Si tiene dos alelos iguales, como AA o AA, es homocigoto. Si son diferentes, como AA, es heterocigoto. Ahora, el fenotipo es el pastel ya horneado. Es el rasgo que sí podemos ver, como que la flor sea morada. Va la primera ley de Mendel, la de la segregación. Suena complicado, pero es súper lógico. Dice que cuando se forman las células sexuales, ya saben, óvulos o espermatozoides, las dos copias de un gen, o sea, los alelos, se separan. Cada una se va por su lado. Así, cada célula sexual se lleva solo una copia. Y bueno, ¿qué pasa cuando aplicamos esta ley? Si cruzamos dos individuos que son heterocigotos para un rasgo, o sea, ambos son AA, vamos a obtener esta proporción fenotípica clásica, 3:1. 3 descendientes con el rasgo dominante por cada uno que muestra el rasgo recesivo. Esto es pregunta de examen sí o sí. Pero esperen, que Mendel no se quedó ahí. Su segunda ley, la de la distribución independiente, le pone más sabor al asunto. Nos dice que heredar un rasgo, como el color de la semilla, no tiene nada que ver con heredar otro, como su forma. Se reparten al azar, cada uno por su cuenta, siempre y cuando estén en cromosomas diferentes. Y de esta segunda ley sale este número mágico, 9331. A ver, si ven estos números en el examen, su cerebro tiene que prender una alarma que grite «cruza dihíbrida». Es el resultado de cruzar dos individuos que son heterocigotos para dos rasgos distintos. Apréndansela de memoria. Ahora sí, pasemos a lo siguiente. Porque poco después de Mendel, la comunidad científica se dio cuenta de que el libro de reglas tenía unas excepciones fascinantes. La historia era mucho más compleja. Y es que, piénsenlo, los factores de Mendel eran como fantasmas. Nadie sabía dónde estaban físicamente. Hasta que llegaron científicos como Sutton, Boveri y, sobre todo, Thomas Hunt Morgan con sus famosas moscas de la fruta. Ellos fueron los detectives que por fin encontraron dónde vivían los genes, en los cromosomas. Un ejemplo perfecto de que las reglas se complican es nuestro tipo de sangre. Aquí pasan dos cosas clave. Primero, hay alelos múltiples, o sea, más de dos opciones, A, B y O. Y segundo, aquí vemos la codominancia. Si alguien hereda un alelo A y uno B, ninguno domina al otro. Los dos se expresan por completo y ¡zas!, dan como resultado el tipo de sangre AB. Y la cosa se pone todavía más interesante cuando los genes viajan en nuestros cromosomas sexuales, el X y el Y. Esto nos lleva a preguntas clásicas de examen, justo como esta sobre la hemofilia, que es una enfermedad ligada al cromosoma X. Vamos a desglosarlo. Paso 1. Los genotipos. La mujer es portadora, tiene un X sano y un X con el gen de la hemofilia. El hombre es sano. Paso 2. Hacemos el famoso cuadro de Punnett para combinar los alelos y ver las posibilidades. Y paso 3. El resultado. Hay un 50% de probabilidad de que cualquier hijo varón herede el cromosoma X afectado y por lo tanto tenga la enfermedad. Pero, ¿qué pasa cuando hay un error en el sistema? Una especie de error de dedo al copiar el código genético. Bueno, a esos cambios los llamamos mutaciones. Y ojo, que estas mutaciones pueden ser a diferentes escalas. Pueden ser génicas, que afectan a un solo gen, o cromosómicas,
donde se rompe un pedazo del cromosoma. O las más grandes, las genómicas, que es cuando hay un cromosoma entero de más o de menos. Una de las mutaciones genómicas más conocidas es el síndrome de Down. Técnicamente es una aneuploidía, y para ser más específicos, una trisomía. ¿Qué significa eso? Simplemente que hay una copia extra del cromosoma 21. Por otro lado, en el síndrome de Turner tenemos otro tipo de aneuploidía, una monosomía. En este caso, en lugar de 2 cromosomas sexuales, solo hay un cromosoma X. Esto afecta principalmente el desarrollo de las mujeres. Y por último, en el síndrome de Klinefelter pasa lo contrario. Los hombres nacen con un cromosoma X extra teniendo un genotipo XXY. Esto también afecta su desarrollo de maneras específicas. Distinguir estas tres, Down, Turner y Klinefelter, es fundamental para el examen. Y con esto llegamos al capítulo final. Hemos pasado de leer e interpretar el código a tener el poder de reescribirlo. Esto es la ingeniería genética. Uno de los logros más impresionantes de esta tecnología es la producción de insulina. El proceso es como un copiar y pegar a nivel molecular. Usas tijeras moleculares para cortar el gen humano de la insulina, luego lo insertas en el ADN de una bacteria y lo unes con un pegamento molecular. ¡Y listo! La bacteria se convierte en una pequeña fábrica que produce insulina humana para nosotros. ¡Increíble! A ver, aquí va un tip de oro para el examen. Cuando lean ingeniería genética, su mente tiene que conectar de inmediato con 2 cosas: producción de insulina y terapia génica. Son los ejemplos más importantes y los que seguro van a aparecer. Muy bien, vamos con el resumen final. Estos son los puntos que sí o sí deben dominar para el examen. Vamos a repasarlos. Apunten bien. La proporción 9331 grita cruza de híbrida. Para ahorrar tiempo en los problemas, usen la multiplicación de probabilidades. En tipos de sangre, O negativo es el donador universal y AB positivo es el receptor universal. Y por favor no confundan una mutación cromosómica, que es una ruptura, con una genómica, que es un cambio en el número de cromosomas, como en el síndrome de Down. Y cerramos con esta idea. Hoy tenemos un poder que hace poco era de ciencia ficción, la capacidad de editar el código de la vida. Y esto nos deja con una pregunta enorme sobre nuestro futuro. Ahora que podemos hacerlo, ¿dónde deberíamos trazar la línea?